Así que, Lidit, te queremos dar las gracias por tu participación y te cedemos la palabra para que nos puedas informar sobre este tema. Gracias. Ya. Muchas gracias por la invitación, espero que esta vez se escuche bien, que no haya ninguna dificultad, y agradecido nuevamente por esta invitación de parte de ustedes para poder hablar un poco de lo que es ingresar a una lista de trasplante. Bueno, mi nombre es Liz Alfaro, yo trabajo en el Hospital Sotero del Río, que pertenece al área suroriente de la región metropolitana, que contempla tanto el Hospital Sotero del Río, el Hospital Padre Hurtado y el Hospital La Florida. ¿Ya? Bueno, lo primero que determinar, que ustedes como bien lo saben, en la función renal, la insuficiencia renal es una enfermedad que está categorizada en 5 etapas. Y la etapa tanto 4 y 5 es la que uno puede optar por su dificultad de enfermedad a ingresar a una lista de trasplante. ¿Ya? Cuando uno ingresa a una lista de trasplante, cuando uno tiene la insuficiencia renal, la verdad que tiene 3 alternativas de tratamiento. ¿Ya? Una sería la hemodiálisis, la segunda sería la peritoneodiálisis, y la tercera es el trasplante renal. ¿Ya? Dentro de esas 3 alternativas, cuando el paciente descubre, o ya sea porque se siente mal, va al médico, ya sea en una clínica o en un hospital, le toman exámenes y verifican que está con un problema de insuficiencia renal, va a ser derivado al hospital o clínica que le corresponde según su GES, ya sea si es FONASA, a su hospital público, y si es del sistema de ISAPRE, el lugar que le corresponda, ya sea la clínica que asumiría este tipo de patología. ¿Ya? Si este paciente cumple los criterios para ingresar, que ya su función renal no es óptima y necesita tener una terapia alternativa, lo primero que siempre parte es con hemodiálisis, ¿ya? En la cual el paciente se ve enfrentado a una situación totalmente distinta. No se encuentra desesperado porque le cambia todo su patrón familiar. ¿Ya? Aquí se va a tener que ir a un lugar, estar 3 veces a la semana, en distinto horario, no conoce nada de lo que es el sistema, y se ve bastante agobiado. Cuando tiene la segunda alternativa, que dicen que es la peritoneodiálisis, se le dice al paciente que está en esta insuficiencia renal, pero que podría ser este sistema de diálisis en su casa, pero para eso tiene que tener tanto características sociales, me refiero en un lugar, en su casa, que cumpla con los requisitos básicos para poder hacerlo, y también debe de saber que tiene que tener el tiempo disponible, porque lo va a hacer durante la noche principalmente, desde 10 horas en adelante, ¿ya? Eso también restringe ciertas cantidades. Y la alternativa del trasplante renal, que la verdad que es lo más parecido a la cura de la enfermedad, ¿ya? Pero hay que tener súper claro que la insuficiencia renal, aunque yo me trasplante, siempre va a estar presente, aunque yo me sienta muy bien, aunque vuelva a hacer mis actividades habituales que yo tenía quizás antes de enfermarme, ¿ya? Una vez que esto es detectado y es derivado a su centro de salud que le corresponde, hay 10 meses para que este paciente ingrese a una lista de trasplante. Eso es lo que dice la garantía GES, ¿ya? Durante este periodo de 10 meses ya debería estar derivado a un lugar donde le van a hacer el trasplante. Eso no quiere decir que se va a trasplantar en 10 meses, ¿ya? Eso es el tiempo que tiene para poder ingresar a una lista de trasplante, ¿ya? Si bien a lo mejor hay mucha diferencia entre lo que se dice por los GES, igual ustedes como pacientes pueden corroborar esto y hacer los reclamos cuando corresponde, porque se deben cumplir estas garantías. ¿Estamos bien hasta el momento? ¿Sí? Ya. ¿Qué es una lista de espera para trasplante? Ya es una base de datos que está compuesta por aquellas personas que esperan un trasplante de órganos y tejidos, la verdad también. Este listado contiene la información del receptor necesaria para ordenar la lista de espera por cada órgano según los criterios de compatibilidad establecidos. ¿Ya?
En esta lista de esperas nacionales la administra el Instituto de Salud Pública, el ISP. Y aquí está todo lo que tiene que ver con la espera de órganos, o sea, está la lista de trasplante para trasplante hepático, cardíaco, renal, para trasplante de córneas, trasplante de páncreas, todos estos tipos de trasplantes que se pueden hacer, es el Instituto de Salud Pública quien administra esta lista de cada uno de los lugares que poseen estos programas, ya sea público y privado, vuelvo a decirlo. Lo que tiene que ver con el trasplante es transversal a su situación económica. El 70% de la población que está en una lista de espera corresponde a FONASA. Acá tenemos la página que ustedes pueden revisar esta información que está en línea, que la puede revisar toda persona, es yodonovida.cl. Ahí van a encontrar información actualizada. Esta es la información del día de hoy, la estadística de donación. El número de donantes que se han hecho durante este año 2020, estando en periodo de pandemia, han habido 89 donantes de órganos, ¿ya? Las personas que actualmente, por cualquiera de los órganos que ya describí, están en una lista, son alrededor de 2.351 personas. ¿Y cuántos trasplantes han hecho durante este año de todos los órganos? 215. Pero para aterrizarlo a la lista de trasplante, de lista renal, alrededor de 1.800 personas, o sea, como el 70% de la lista total corresponde a personas que están en espera de un trasplante renal. ¿Ya? Ahí ustedes pueden revisar esta información todos los días y ahí está cómo acceder a esta información y cómo las noticias que se van dando a través del Ministerio de Salud. ¿Qué pasa cuando ustedes están en diálisis? Tienen que dializarse 3 veces a la semana. En muchos pacientes se ve la presencia de la anemia y que se tienen que estar inyectando eritropoyetina, que es muy conocida por los pacientes como me estoy colocando la EPO, dicen. Hay presencia de hipertensión. En general, una de las causas por las que se enferman de insuficiencia renal es por la hipertensión y muchas veces se manifiesta también estando en diálisis, ¿ya? Y es muy difícil a veces poder atacar esta situación, ¿ya? Y lo pasan muy mal en periodo de diálisis, de repente tienen que desconectarlos antes, empiezan con dolor de cabeza, y también a veces pasa lo contrario, pasan a hipotensiones y que verdad que los pacientes lo describen que llegan muy agotados después de hacer una diálisis de 3-4 horas, ¿ya? Y lo principal que nosotros vemos es que hay una dieta restringida en algunos alimentos y líquidos que actualmente es difícil de poder llevar a cabo, porque, no sé, a veces de repente uno, quizás yo lo digo personalmente, de repente tengo la oportunidad de tomar todo el agua del mundo, pero no lo hago, porque no es mi hábito, pero si quizás me lo suspendieran en este minuto, yo deseo tomarme todo el agua del mundo. Eso pasa con los pacientes que están en diálisis, que cuando una vez que se la restringen, el agua, inclusive el líquido, lo van minimizando porque ellos aumentan mucho de peso y eso les hace mal para su proceso de enfermedad. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el trasplante renal? ¿Por qué uno ingresar a una lista de trasplante? Porque es el tratamiento de elección de la insuficiencia renal crónica terminal. Cabe ser notar que para poder trasplantarse en general, las listas, existen niños desde nacimiento que están con patologías renales, más o menos de alrededor de los 2 años ya empiezan a estudiarse, y en muchos lugares hasta los 75 años, entre 72 y 75 años, todavía optan a poder tener un trasplante renal. Si las condiciones de salud lo permiten, así se hace, ¿ya? Antes uno podía estar en una lista de trasplante hasta los 60 años, ¿ya? Porque es riesgoso, por supuesto, pero también la tecnología y los avances en la medicina han hecho que cada vez personas con mayor cantidad de edad puedan ingresar y optar a un trasplante. Mejora la calidad de vida previa en el periodo de que están con la insuficiencia renal, por supuesto. Mejora en relación al proceso de enfermedad, porque quizás cuando no estaban enfermos tenían la misma calidad de vida, ¿ya? Es lo más cercano, entre comillas, a la cura de la enfermedad,
porque pueden volver a realizar sus actividades dentro de todo lo que ellos tenían, porque no van a depender de estar yendo a una diálisis, ya estar ocupando el tiempo en eso, van a poder ir de vacaciones, van a poder ir sin tener que estar restringiéndose que no deben dializarse. Y es más económico el trasplante que la diálisis, pero para el país, no para uno, ¿ya? Se supone que todo lo que tiene que ver con insuficiencia renal en la etapa de trasplante o de diálisis no tiene un costo para el paciente actualmente. Años atrás sí los pacientes tenían que pedir préstamos para poder pagar sus diálisis. Actualmente eso no es. Y si tienen que pagar un copago, tiene que ver no solo con el trasplante, o sea, no con el trasplante, tiene que ver con otras patologías que llevan a esta situación. Pero ¿cuál es la limitación más importante que la gente no se pueda trasplantar? Es la escasez de donantes, ¿ya? Y en eso participamos todos, ¿ya? Porque quizás actualmente usted no puede ser donante de riñón porque está con una insuficiencia renal, pero si llegase a fallecer por la condición que le permite ser donante, podría ser donante de hígado, ser donante de córnea, que no tiene ninguna contraindicación si usted es un enfermo renal. Un poquitito para mostrarle el trasplante renal, la gente no se le extrae los riñones que tienen, los riñones nativos, ¿ya? Sino que se dejan en la misma lugar y se coloca, en este caso sería un tercer riñón, ¿ya? Ese tercer riñón va por la parte anterior al cuerpo y que las personas bien delgadas, ellos pueden sentir su trasplante, su riñón trasplantado, porque va más hacia adelante, ¿ya? En el estricto rigor, si nosotros sacamos un examen, una ecografía, por ejemplo, abdominal, vamos a ver que esa persona que es trasplantada puede tener físicamente 3 riñones, ¿ya? Pero solo uno el que está haciendo la función renal. Para trasplantarse, en este caso de la lista de espera, para poder descartar, uno podría decir, no debería haber personas en la lista de espera renal, porque uno tiene la posibilidad, cuando necesita trasplantarse del riñón, que un familiar le done, ¿cierto? Entonces, todos como que pertenecemos a familia y podríamos optar a ser donante, a recibir un órgano de nuestro familiar. Pero primero, no todos cumplen requisitos, porque en muchas familias existe patología familiar que contraindica poder trasplantarse. Algunas personas también tienen mucho miedo de poder hacer el trasplante, porque dice, pucha, y si después yo me enfermo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo también voy a entrar a una diálisis. Y la otra instancia es que también requiere de harto tiempo para poder hacerse exámenes, y en la actualidad el tiempo también nos juega en contra para tener muchas posibilidades de donar. Actualmente la ley registra que necesita para ser donante vivo ser familiar directo, ¿ya? Hermanos, padre, hijo, esposo o pareja en este minuto, y está aprobada la ley de donante cruzado, que es aquel que no es compatible conmigo, por ejemplo, mi familiar, pero es compatible con otra persona que se estudió, y el familiar de la otra persona es compatible conmigo. Y habría que planificar ese trasplante para hacerlo en el mismo horario, en distintos lugares, pero eso está aprobado, pero todavía en Chile no lo hemos llegado a hacer, ¿ya? Y esta persona que es donante vivo tiene que estar física y mentalmente sano, ¿ya? Y tiene que venir por un acto de su propia voluntad, no traído por la familia porque es bueno donar, ¿ya? Cuando uno es donante vivo, la opción que tiene, uno orienta a la persona que quiere donar, le hace un estudio completo al donante y al receptor, le hace exámenes de sangre, radiografía, estudio de compatibilidad, y los controla una vez por vida, mínimo al año, esa persona que donó, ya, para que no tenga ningún problema de donación, que estoy en clase. de función renal, ¿ya? Y esta persona que va a ser donante vivo tiene derecho a arrepentirse, y este arrepentimiento no tiene que ver con que a lo mejor no quiera donar, sino que a veces están con mucho miedo, con mucha incertidumbre, y no se le ha orientado bien al proceso, ¿ya? Pero yo creo que uno como familiar no debiese molestarse si su donante se arrepiente, debería consultarlo porque le está pasando esto.
Pero tenemos la opción de donante cadáver, que es el 80% o 90% de los que se trasplantan en Chile, ¿ya? El donante cadáver es aquel paciente que cumple criterios de muerte encefálica, que en vida expresó la voluntad de donar. Lo especifiqué acá en muerte encefálica, pero debería ser muerte con criterio neurológico, porque este paciente está fallecido, pero está mantenido con asistencia externa para poder consultar, saber si acaso esta persona manifestó ser donante en vida. A contar del 12 de septiembre de este año, se acepta por la ley 21.145, que dice que, bueno, desde el 2010 y mucho antes, dice que todas las personas mayores de 18 años son donantes de órganos, excepto que hayan demostrado un registro de no donante, que eso lo puede buscar uno en el registro civil, y si se inscribió uno fue a una notaría, y ese recurso se sube a una plataforma del registro civil. Si usted no expresó que no quiere ser donante, lo debe aceptar su familiar, y ahora se le debe solamente informar que el paciente cumple los criterios y que va a ser donante de órganos, ¿ya? Esta finalidad es para tratar de aumentar los donantes en Chile y que las listas de espera puedan disminuir para seguir con el proceso de donación. En la etapa de la lista de espera existen dos etapas. La etapa pasiva, que es la cual usted va a su centro de salud y le dicen, usted es candidato a poder trasplantarse, pero va a tener que hacerse una serie de exámenes, que va a ser desde exámenes de sangre, radiológicos, escáner, va a tener evaluación con un psiquiatra o psicólogo, va a tener una evaluación con la asistencia social, para ver cuáles son las condiciones familiares, no porque no se pueda trasplantar, sino que la red de apoyo que va a tener posterior al trasplante. Esa etapa es la que puede variar el tiempo en relación a cuánto se demora en hacer este estudio, que todos estos estudios están determinados por el GES, y en promedio puede demorarse, no sé, entre 3-4 meses, y en algunos pacientes a veces demoran más de un año en poder terminar todo su estudio. Después que pasa de la etapa pasiva, en la cual se está estudiando, este paciente pasa a un comité interno de cada lugar, y determinan que este paciente ya cumplió todos los requisitos, que no está contraindicado que en él se trasplante, y pasa a lo que se denomina la etapa activa. Y en ese instante es cuando el Instituto de Salud Pública determina hacer los estudios de compatibilidad de este paciente, ¿ya? Entonces, en la etapa pasiva, en esta etapa es la etapa de estudio, y aquí el paciente no se trasplanta, se está estudiando, pero ya cuando se pasa a la etapa activa, es aquí cuando se puede el paciente trasplantar en cualquier momento. Tal cual como se los digo, o sea, ya estando activo lo podemos llamar en cualquier minuto, en la noche, en el día, feriado, ojalá que estemos siempre disponibles para eso. En la etapa pasiva, que es la etapa que uno debería ingresar a una lista de espera, uno tiene que abrir una ficha según donde vaya, o su lugar de base, con todos los datos personales, va a hacerse todos los exámenes, va a ser interconsulta, lo van a ver distintos especialistas, ¿ya? Una vez que todo esto, como les decía, esté listo, usted va a ir al ISP a tomarse un examen de compatibilidad, que los pacientes que están en diálisis lo conocen bastante, o sea, lo conocen y le llaman la seroteca, ¿ya? Y la seroteca, la verdad que tiene que ver, igual que los cubículos que guardan libros, como una biblioteca que guardan libros, la seroteca es que guardan sueros de cada uno de los pacientes que están activos, y guardan por periodos distintos meses, y los prueban cuando hay un donante compatible a él. Uno, con este examen que se hace mensualmente en su lugar de trasplante, le van a probar si hay un donante y va a ver la mejor compatibilidad para usted para trasplantarse, ¿ya? Esto es una prueba de compatibilidad. Hay muchas llaves para una sola cerradura, ¿ya? Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer? Si bien puede llegar, siempre lo digo, puede hacer el contacto, pero necesitamos que esta puerta se abra y que no sea forzada. Esto es lo que nosotros necesitamos con el trasplante.
Podemos tener un receptor que es compatible con nosotros, pero a lo mejor no es la mejor llave. Y va a recibirlo el paciente que tenga la mejor llave, para decirlo así, para poder abrir, porque va a ser más compatible con él, ¿ya? Pero siempre es importante hacer estos estudios. En la etapa de pasiva activa va a pasar el ISP de por medio. Después de estos 3 exámenes que usted haga en una ceroteca, o sea, alrededor de 2 meses a 3 meses, usted ya va a participar en la lista a nivel nacional de Chile. O sea, de todos los programas de trasplante que existan, usted va a ser uno más de los que se va a poder estudiar para recibir un trasplante. Desde ese momento, uno pasa a esta etapa activa y el tiempo está a favor o en contra. Eso lo podemos explicar un poquitito después. La etapa activa, uno le va a dar un calendario a ese paciente que cumplió el requisito y va a venir a tomarse ese examen mensualmente, y cada lugar tiene una fecha determinada. Esto es bien ordenado. No es que yo vaya hoy día a hacérmelo y mañana venga otro paciente, vienen todos el mismo día, en una hora determinada, y desde este hospital, por ejemplo, se mandan al Instituto de Salud Pública en un listado a nivel general. Y así lo va a hacer la Clínica Las Condes, así lo va a hacer el Hospital de Talca, y así sucesivamente. ¿Ya? En esta etapa, en cualquier momento, usted puede salir trasplantado. Por lo que es muy importante que tengan actualizado todos sus números de teléfono para poder ubicarlo. Aunque ustedes no lo crean, muchas veces los pacientes cambian los números de teléfono y uno los llama y no contestaron, y intenta llamar a muchos, uno tiene redes de apoyo, familiares, llama a la diálisis, y después uno finalmente llega en este lugar y uno le dice, pero no me contestó el teléfono. ¡Ay, es que me lo robaron, lo cambié y no lo vine a actualizar! Entonces, yo siempre les digo, yo soy bruja, pero no adivina. ¿Ah? Porque eso es la verdad, que no puedo saber si él cambió el número de teléfono, y esto no es como lo cambié solamente, porque puede salir seleccionado, y mi forma de comunicarme con él va a ser mediante una llamada telefónica, ¿ya? Mientras está en espera este llamado, pueden pasar, lamentablemente, pueden pasar días, meses o años. Y eso muchas veces la gente lo deprime, pensar que llevan muchos años en una lista de espera y no han salido seleccionados. Y otro paciente que ingresó posterior a él, por ejemplo, en una diálisis, ya está trasplantado. Pero la razón de eso es que ese trasplante que recibió quizás la persona que lleva mucho menos tiempo, ese trasplante es más compatible con él y va a intentar menos rechazar. Porque la idea no es llegar y poner cualquier riñón, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el riesgo de rechazo es grande, y si lo ponemos por ponerlo, lo va a tener, va a estar bien quizás un tiempo y después lo va a rechazar, y no va a ser favorable para ustedes tener un rechazo previo, aunque sí se pueden volver a trasplantar. ¿Ya? Y cada año se van a tener que repetir todos los exámenes que permitieron estar activos en la lista, pero eso no impide que ustedes en el fondo puedan trasplantarse. Si ya pasaron 3 años y usted está en la evaluación cardiológica nuevamente, igual se va a trasplantar, pero vamos a saber qué es lo que está presente. ¿Ya? ¿Cómo decide el Instituto de Salud Pública que usted se va a trasplantar, que usted va a ser elegido? Ellos tienen un sistema que se le asigna un puntaje. El puntaje mayor que va a tener usted para recibir ese riñón va a ser el grado de compatibilidad, que va a tener que ver con el grupo sanguíneo del receptor con el donante y la compatibilidad que tenga. El segundo puntaje que va a tener asignado va a ser el tiempo de espera en la lista activa. Por supuesto, si usted lleva más años en la lista de espera, va a tener un puntaje mayor al que está recién por trasplantar, o sea, recién en la lista. Si hay una urgencia médica, que en la parte renal, la urgencia médica tiene que ver principalmente con no tener accesos vasculares, que ya, por ejemplo, el paciente no lo puedan dializar porque ya hizo un agotamiento, las fístulas, se le taparon, los catéteres, no tiene dónde colocarlo, entonces eso ya no lo pueden dializar, y va a tener que pasar a una urgencia médica, y él le va a ganar a todos los que estén antes, porque necesita esta instancia para poder seguir viviendo. La edad del paciente tiene que ver con asignar un puntaje, pero acá el que tiene mejor, o sea, le van a dar un puntaje extra, van a ser los niños. Los niños hasta 14 años tienen un puntaje mayor al adulto,
netamente porque ellos en tu corta vida a lo mejor van a necesitar más de un trasplante para continuar con su proceso de estabilización. Y cuando uno tiene un donante en el lugar, por ejemplo, en este hospital yo tengo un donante, me van a dejar un riñón para un paciente que sea de nuestra lista, que sea compatible. Y esto va a ser un riñón de que sea en este hospital, en riñón de Talca, en riñón de Punta Arenas, y así se van dividiendo, por eso que cuando hay un donante, hay simultáneamente 2 trasplantes en distintas partes de Santiago, de Punta Arenas, de Chile, principalmente. Y acá le pongo yo, si usted es el seleccionado, será alertado por su grupo de trasplante. Lo llamarán para que concurra al lugar asignado, harán los exámenes preoperatorios, conversarán con usted y le preguntarán si acepta el procedimiento. Ese procedimiento usted lo llaman y tiene alrededor de 3, 4 horas que se va a producir. O sea, no es algo que yo lo voy a llamar y le voy a decir, mañana usted se va a trasplantar. Usted se va a trasplantar alrededor de 3, 4 horas después que yo lo llame. Si la respuesta es afirmativa, será el nuevo paciente trasplantado y comenzará una nueva etapa, por la cual luchamos día a día todos los grupos de donación y trasplante, gracias principalmente, y no principalmente, gracias a los héroes anónimos que son los donantes. ¿Ya? Aquí hay una imagen de pacientes de nosotros acá al hospital que gracias al gran gesto de amor que implica la donación, ellos están trasplantados. ¿Ya? Este es un gran pensamiento que de la actualidad, de repente somos buenos para reciclar, hablamos de cambiar el mundo, de la ecología, pero también tenemos que considerar esto que es un pensamiento bastante bueno, que yo lo tomé para que uno diga esto. No pienses en la donación de órganos como ofrecer una parte de ti para que un desconocido pueda vivir. Es en realidad un desconocido quien ofrece todo su cuerpo para que una parte de ti pueda seguir viviendo. Recíclate. Con eso, en el fondo, damos terminada en esta charla. No sé si hay preguntas, algo, si les parece interesante. Sí, tenemos algunas preguntas, te las hago al tiro, déjame buscarlas. Mira, nos pregunta, nos dice Vivi, si en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile iban a comenzar con la donación cruzada. En el fondo podemos ampliar la pregunta también, es si en todos los centros de trasplantes están realizando la donación cruzada. No, mira, para poder hacer donación cruzada existen ciertas características que tienen que tener los grupos de trasplante, ¿ya? Tienen que haber hecho cierta cantidad de donantes vivos, de ciertas características, ¿ya? Tener un grupo importante de la lista de espera, ¿ya? Entonces, ciertos hospitales cumplen con esos requisitos, o clínicas, no todos, pero se les da a todas la oportunidad durante 2 años de poder llevar todo lo que necesitan para implementarlo para poder ser un grupo de trasplante cruzado. Porque esto no solo implica la persona que está esperando, sino que implica, al hacerlo cruzado, yo voy a hacer, por ejemplo, un donante yo Hospital Soto del Río lo voy a hacer con el Hospital de Talca. Tengo que tener la infraestructura y todo en conjunto de las mismas características para poder hacerlo. ¿Entienden? Entonces, no es que yo haga los 2 donantes en el mismo hospital que estoy. Es simultáneo, pero en 2 distintos lugares. ¿Ya? Pero es un programa que está presente y que la mayoría está tratando de cumplir los requisitos. Por ejemplo, actualmente nosotros en el Hospital Soto del Río estamos apelando para cumplir con ese requisito. En Santiago ya hay algunos lugares donde están implementándose, todavía están las listas anotándose, pero todavía no han hecho ningún donante cruzado todavía en ninguna parte de Chile. Nicolás nos consulta si una persona logra recibir un trasplante de riñón, ¿cuánto dura ese riñón funcionando en el receptor? Eso es súper relativo, ¿ya? Si uno busca en la literatura, antes decía que los trasplantes podían durar entre 5 o 7 años. La verdad que nosotros tenemos pacientes que están trasplantados, que le puede durar un año, y hay pacientes, felizmente nosotros tenemos pacientes acá que tienen 25, 26 años con un trasplante y su riñón funciona perfecto. La durabilidad de un trasplante tiene que ver con las características del receptor,
la enfermedad de base que tiene ese receptor, con los cuidados que haya proporcionado el receptor a este donante, y factores que tienen que ver con la inmunosupresión. Entonces no existe una fecha tope que yo le voy a decir dura tanto tiempo. Sí, el riñón se va deteriorando como todos. Yo estoy sana en este minuto, no tengo ningún problema en mi riñón, pero yo también, mi riñón no es igual que cuando yo tenía quizás 15 años. No sé si lo explico así, ¿ya? En el riñón de trasplante puede durar mucho tiempo, pero tampoco sabemos, no hay una fecha, ¿ya? Eso es muy de cada paciente. Y tenemos una última pregunta por acá a través del chat, que, bueno, nos explica Marcela su caso, que está en peritoneo diálisis hace 6 años aproximadamente y no ha entrado en lista de espera, porque su enfermedad renal crónica se debe a médula anclada y vejiga neurogénica. Su duda es si tengo alguna posibilidad de trasplante y si es así, ¿qué debe hacer? Ya, mire, con respecto a... hay patologías, lamentablemente, que contraindican el trasplante, ¿ya? Pero en este caso, ella, por ejemplo, puede estar en un lugar que de su lugar de espera de hospital, que a lo mejor no tiene la expertise para poder hacer ese tipo de trasplante. Entonces, lo que ella tiene que hacer es acercarse, hablar en el hospital donde ella esté con su nefrólogo y preguntarle la razón así concreta por qué no se ha podido trasplantar ella o no tiene posibilidades. Y si ellos le dicen que porque existe riesgo, ella tiene que valorar esa instancia, porque el trasplante es una alternativa de tratamiento. Pero si ella así todo se quiere trasplantar y va a fallecer, no cumple el objetivo de curarse. Pero si ella quiere tener otra opinión, también lo puede hacer consultando a través de su nefrólogo, si acaso conocen algún otro centro, entre ellos los nefrólogos o los equipos de trasplantes se conocen y pueden consultar, mira, tengo tal caso de este paciente, quiero saber si en Chile se ha hecho este procedimiento o no, ¿ya? Entonces yo la insto a ella que converse con su equipo de trasplante y le dé esta inquietud porque ella a lo mejor no ha podido ingresar, si acaso conocen alguna alternativa para ella poder trasplantarse, si acaso existe algún tratamiento que puedan hacer en otro lugar. Y ahí ese lugar que no lo puede hacer y lo hacen en otro, ella tiene que elevar una solicitud a FONASA para que sea trasladada a ese lugar y puedan, por ejemplo, poder trasplantarse. Bueno, ella indica que le han dicho que no puede trasplantarse porque puede volver a perder el riñón. Mire, el riesgo de poder trasplantarse y poder perder el riñón, la verdad que existe en todos los pacientes, no con la patología que ella tiene. O sea, nosotros tenemos acá en nuestro grupo pacientes que tienen 3 trasplantes, ¿ya? Han sido 3 veces trasplantados por diversas razones, porque el riñón anterior ha dejado de funcionar, produjo algún rechazo, pero uno puede volver a enlistarse. El que se vuelva a enlistar con 2 trasplantes previos cuesta un poco más que uno se pueda trasplantar porque está más sensibilizado, ¿ya? Pero eso no lo impide. Tenemos otra pregunta, Vivi. Dice que ella tuvo un trasplante a los 6 años que le duró 20 años. ¿Ya? Actualmente está en peritoneo diálisis hace 7 años. Con 2 años de peritoneo la enviaron al ISP para un examen que no recuerdo el nombre, que era para ver si su organismo estaba desintoxicado de tantos medicamentos, 20 años de inmunosupresor. En ese momento el resultado no fue favorable. Se lo volvieron a realizar en febrero de este año, pero aún no tiene respuesta por la pandemia. ¿Cuánto se demora más o menos en desintoxicarse el organismo de los inmunosupresores para poder optar a otro trasplante? No, lo que yo creo que ella más que estar intoxicada está sensibilizada, que es distinto, ¿ya? Cuando uno está sensibilizado hay que hacer un tratamiento de desensibilizar, y ese tratamiento no los cubre como la canasta de trasplante, ¿ya? Eso hay que elevar una solicitud al hospital de base para que se pueda hacer esta desensibilización que cuesta alrededor de 15, 20 millones de pesos, y ese paciente pasa a ser prioridad en la lista del Instituto de Salud Pública
una vez desensibilizado, que se produce, como ella dice, esta limpieza, para que pueda recibir un trasplante. Pero eso es un examen que hay que determinarlo por su grupo de trasplante, y actualmente de verdad que no se estaban haciendo desensibilizaciones, porque el periodo que se hace son alrededor de 6 meses. Si no le sale el trasplante durante 6 meses, tiene que optar a otra desensibilización. Por eso, ¿ya? Y en pandemia estuvo suspendido porque varios equipos de trasplante no están trasplantando, ¿ya? Por eso. Pero ella no es que se desintoxique de la inmunosupresión, es de la sensibilización. ¿Cómo se sensibiliza uno en las mujeres si es que tuvo embarazos, por ejemplo? ¿Ya? Si ha tenido transfusiones de sangre, si ha tenido muchas vacunas, no solo, eso se sensibiliza, y si ha tenido trasplantes previos. ¿Ya? Eso cuando hay una de esas características, al paciente le cuesta más trasplantarse nuevamente. No sé si le respondo a ella la pregunta. Sí, ahí nos hace dedito para arriba. Eso se llama desensibilización, que tiene que ver no con la inmunosupresión, sino que con otros factores que hacen que tenga anticuerpos para rechazar el nuevo trasplante. La desensibilización va a hacer que ella se limpie de esto para que el órgano que reciba no lo rechace ella misma y lo destruya. No tenemos más preguntas por acá. Yo quisiera hacerte una pregunta, Lili. Sí. Con todo esto del tema de la pandemia, hemos visto que efectivamente no están funcionando muchos programas de trasplante, y quería saber si en el fondo qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, si ya se están reactivando, cuál es la manera de funcionar a lo mejor de ahora en adelante mientras no se descubra la vacuna del COVID. O tú me comentaste anteriormente que ustedes ya estaban funcionando, pero ¿es lo que está pasando como en todo el país? ¿Qué es lo que tú sabes? Sí, mire, la verdad que los programas se cerraron en relación a la expansión de la pandemia. El riesgo de trasplantar con una pandemia existente como estuvo con este gran pic, es que los pacientes que se van a trasplantar, le vamos a colocar medicamentos inmunosupresores, o sea, le vamos a bajar las defensas, ¿ya? Y este paciente pasa a ser un paciente de alto riesgo. Si bien yo lo voy a trasplantar, le voy a bajar las defensas, le voy a dejar la defensa muy baja. Y eso va a estar propenso a cualquier tipo de infección. Infección ya existe en un paciente trasplantado. Sin la pandemia, el riesgo. Con la pandemia, que es una enfermedad que todavía lamentablemente no tenemos la cura, y el riesgo es altísimo de poder fallecer por infección de COVID sin tener inmunosupresión, el riesgo de trasplantar a una persona es alto. Entonces nosotros como equipo, lo que se hizo, se resguarda al paciente, porque el paciente finalmente, si bien ellos van a decir yo no me estoy trasplantando, pero todavía tiene la posibilidad de seguir dializándose y está con su familia, con su gente. En cambio, lo puedo trasplantar como equipo, porque somos súper, queremos que todos los pacientes se trasplanten, pero ¿qué pasa si se infecta con COVID, por ejemplo? No sabemos cómo va a reaccionar un paciente con COVID recién trasplantado. No sé si me explico. Entonces, porque es una enfermedad nueva, no hay reportes o se están iniciando los reportes. Entonces, frente a esa situación, se resguardan estos equipos. Pero a medida que los hospitales o las clínicas están bajando su demanda de COVID, están reabriendo los lugares, porque además hay que considerar que los pacientes trasplantados se reciben en lugares, ya sea en intensivos, intermedios, donde estaba ocupado 100% por pacientes en pandemia. Los equipos están reactivándose en forma paulatina, dependiendo de las condiciones locales. El Hospital Sotero del Río estuvo desde mayo, junio, julio, agosto, 5 meses alrededor de ya suspendido el programa, pero no suspendido en tomar la seroteca, siempre lo estuvimos actualizando, ¿ya? Pero no activo para poder trasplantarlo en el minuto. Ahora se reabrió desde el viernes pasado y estamos con trasplante activo. Yo estoy acá en mi oficina, si ustedes me ven, porque estoy esperando que lleguen 2 pacientes para poder ser trasplantados.
A continuación, mira, nos hace Vivi, que es de la misma pregunta que era del tratamiento de desensibilizar. Dice, la única forma de desensibilizar es mediante este tratamiento, porque dice que no se lo habían mencionado y le habían dicho que era un proceso que el organismo hacía solo, que necesitaba dejar pasar el tiempo. Sí, lo que le dijeron a ella es verdad, o sea, hay cierto, a ver, el cuerpo es bien sabio, por decirlo, empieza a desintoxicar muchas veces solo, pero cuando ya no se puede hacer, hay que hacer este tratamiento aleatorio, ¿ya? Que eso tiene que evaluarlo su equipo de trasplante, ¿ya? No es una decisión tampoco así que yo le diga que aquí se hace, que ella diga, ya, yo me voy a ir a inscribir allá, porque podría venir acá, pero si ella no cumple los criterios para poder hacerlo, tampoco lo vamos a hacer, ¿ya? Ya. Otra consulta nos dice, bueno, mi esposa tiene 2 enfermedades de base, síndrome de Sjögren, no sé si está bien dicho, sí, y nefritis lúpica. ¿Qué posibilidades de éxito existe en un caso como ella? Se dializa hace 10 meses. Es bastante exitoso, lo que sí, cuando uno pone en las listas de trasplante a los pacientes que tienen estos síndromes, tienen que estar inactivos. Por ejemplo, el lupus, una de las causas que el lupus produce es enfermedad renal, pero tenemos que tener los pases reumatológicos que no está activa la enfermedad o que no se va a activar prontamente, porque un trasplante, por ejemplo, si trasplantamos un paciente con lupus activo, en vez de favorecerlo, lo vamos a perjudicar y va a fallecer, ¿ya? Pero una vez que estos síndromes están controlados, porque para eso existen los exámenes, las evaluaciones, se puede trasplantar. Solo que ellos están más propensos en el fondo a que en cualquier minuto se les active la enfermedad, ¿ya? Pero no con el trasplante, previo al trasplante. Entonces ellos siempre están en más características. Nosotros tenemos pacientes con estas características y están trasplantados, pero son mucho más de cuidado. Pero con 10 meses ellos pueden tener harto instancia para poder seguir presentes en las listas de trasplante. ¿Cuáles son las patologías o por lo que más personas pueden decirle inmediatamente que no puede ingresar a trasplante? Es que eso es súper personal, por decirlo, porque los pacientes tienen características distintas, tienen enfermedades asociadas distintas. Por ejemplo, antes no se trasplantaba a alguien que era diabético. Se enfermaba, pero decían, no, porque la diabetes es muy peligrosa para usted, trasplantarse porque corre más riesgo. Ahora sí se trasplanta a pacientes diabéticos, ¿ya? No existe una patología propiamente tal así que yo les podría decir que tenga un riesgo, o sea, que le digan no se va a trasplantar. Yo diría que uno de los factores que podrían ser invalidantes para trasplantarse es pacientes mayores de 70 años con mucha patología, hipertenso, diabético, lúpico, por ejemplo, y la edad también le va a desfavorecer, pero por eso se han ampliado más o menos hasta recibir entre los 70 y 72 años, porque después el beneficio del trasplante no lo va a favorecer. Pero no existe una patología, así que yo le diga, no, tal paciente no se va a trasplantar. Todo va a depender del grupo de trasplante que a él pertenezca o de la interconsulta que existan entre distintos equipos. Entonces la idea es que siempre consulten a su grupo de trasplante para que les Exacto, y que le validen por qué razón no sería trasplantable, ¿ya? Y si él así todo siente que no le están dando la respuesta, bueno, hacer el mismo comentario y decirles acaso ellos conocen algún otro lugar que se haga ese tipo de trasplante. Yo les voy a poner un ejemplo puntual que ustedes saben que los pacientes testigos Jehová, ellos no acceden muchas veces al trasplante porque ellos tienen insectos que ellos no reciben transfusiones sanguíneas, ¿ya? El riesgo de que ellos puedan recibir un trasplante y le hagan una transfusión puede ser alto, pero existían programas, por lo menos, por ejemplo, la Universidad de Chile, que les decía o les favorecía que no iba a hacer un trasplante con otro tipo de técnica, ¿ya? Entonces, estos pacientes, por ejemplo, en nuestro hospital no se puede acceder a esto. Uno eleva una solicitud a FONASA, que es el ente acreditador,
y ellos los trasladan al lugar donde hagan ese tipo de trasplante por la conducta ética que todo paciente tiene que tener alguna respuesta a su instancia de trasplante. Otra consulta, ¿un hipertenso puede ser donante? Donante vivo, donante cadáver. Los dos. Ya, lo que pasa es que hipertenso en donante cadáver sí puede ser, porque en el fondo habitualmente ellos que tienen accidentes vasculares están con tratamiento, ¿ya? Y ellos están fallecidos ya, o sea, yo no le estoy cortando ninguna situación para seguir viviendo, ¿ya? Y va a poder donar sus órganos, pero el paciente donante vivo, hipertenso, no lo puedo hacer donante, porque si después la hipertensión a él sigue aumentando, no tiene un tratamiento efectivo, va a tener solo un riñón, y ese riñón puede ser ¿cómo se llama? Insuficiente para poder dar respuesta a la función renal y después él caiga a una insuficiencia renal. Entonces la idea no es a él perjudicar. Ya, bueno, también era vivo principalmente la consulta. Sí, No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. A veces, perdón, cuando dicen que yo soy un poquito hipertenso, cuando son donantes vivos, pero ellos tienen muchas ganas de donar porque vean a su familiar, pero la verdad que la idea es como que esté mental y sano, porque si no después todo el conflicto que puede ocasionar si él se llegase a enfermar, que puede ser no por la hipertensión, póngale que tenga otra enfermedad y llegue a una insuficiencia renal, ¿cómo se va a sentir ese familiar? El que recibió. Va a querer devolvérselo. Entonces no, por eso que nosotros en el fondo optamos, lo que hacemos cuando detectamos a estos pacientes con hipertensión, les damos tratamiento y le agradecemos sí, principalmente que el deseo de donar. Ya, al parecer ya no hay más consultas a través del chat. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en vivo. Tenemos unos minutitos antes de terminar el... Lidy, ¿tienes todavía unos minutitos, Sí, cierto? por supuesto, sí. Sí. No veo si manitos ni nada levantado para que se pueda... Creo que Lidita aclaró todas las Pues me dudas pasé que entonces. tenían. Sí, parece que sí. Ya no hay más consultas, nadie nos ha levantado la manito ni nada. Si después de todas maneras tienen alguna consulta, las pueden hacer mediante ustedes, me las pueden ustedes hacer llegar y yo tratar de darle una respuesta. La verdad que como equipo de trasplante, esto es transversal. Nosotros somos equipo de trasplante de un hospital, pero nosotros en verdad nos conocemos, somos grupos pequeños que nos conocemos con todas las personas de los distintos grupos, entonces también hacemos reuniones a distintos niveles y planteamos también todas nuestras dudas. Bueno, les recordamos a todos, en todo caso, que esta charla quedó grabada y después se sube a través de nuestra red, en la página web, en el canal de YouTube, para los que quieran, a lo mejor hay algunos detalles que quieran volver a ver, o le puedan recomendar a lo mejor a otras personas que no se pudieron conectar hoy, le pueden decir que ahí también pueden revisar la exposición de Lidit. Nos comentan que muchas gracias por la exposición y el canal de YouTube es Asodi Chile. Y muchas gracias, muy claro por todo. Muchas felicitaciones, Lidit, muy clarito todo. Muchas gracias a ustedes por invitarme, la verdad que siempre disponible para poder ayudar. Somos un agente de salud y lo que queremos es que nuestros pacientes puedan ser trasplantados si la condición lo da y si no, seguir alentándolos para que podamos seguir adelante. ¿Ah? Eso, muchas gracias por la invitación. No. Te Gracias. agradecemos mucho a ti y también le agradecemos a todos los participantes y los invitamos a estar siempre revisando nuestras redes ahí sociales para que se informen de nuevas charlas que estamos haciendo, porque la idea es que mientras cierto más informado, mejor uno se cuida. Así que los invitamos siempre a estar ahí en contacto. Muchas gracias a todas y a todos por participar hoy
Que tengan, bueno, un buen resto de tarde que queda. Muchas gracias por su participación. Gracias, Edith. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, Chao. chao a todos.